Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos comenzarán por tierra a eliminar a narcotraficantes venezolanos o a detener a narcotraficantes venezolanos en la lucha que tiene Estados Unidos contra el narcotráfico, según lo que ha respondido lo último que ha indicado Donald Trump, donde señala además el presidente norteamericano la frase de que por tierra va a ser más fácil el tema de las detenciones y que ya han eliminado prácticamente el 85% de la droga que se venía traficando por mar. Vamos a escucharlo para comentarlo. Trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, de los cuales hay muchos. Claro, ya no entran tantos por mar, probablemente lo habrás notado, de enviar sus venenos a los Estados Unidos, donde matan a cientos de miles de personas al año, pero vamos a encargarnos de esa situación. Ya estamos haciendo mucho, lo hemos casi detenido. Está detenido en un 85% por mar. Probablemente lo habrás notado. La gente ya no quiere hacer entregas por mar y empezaremos a detenerlos por vía terrestre también. La tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto, ya les hemos advertido. Dejen de enviar veneno a nuestro país. También tenemos la 18 de... Eso va a ser muy pronto, por tierra, es lo que anuncia Donald Trump, que además es lo que ya se venía informando en los últimos días, la llamada activación de la fase 2 de este operativo enfocado que tiene Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico denominado Lanza del Sur. Mientras Donald Trump dice, vamos a ir por tierra, Nicolás Maduro en Venezuela dice atentos en el aire, porque lo que ha dispuesto ahora a la Fuerza Aérea Venezolana es que tienen que estar listos y atentos para defender a Venezuela ante la amenaza de Estados Unidos. Vamos a ver lo que indicó. Ante este acto solemne de los 105 años de la fundación de la aviación militar y los 33 años del nacimiento del carácter bolivariano de nuestra aviación militar bolivariana, les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana. Y sé que jamás le fallarán a Venezuela. Sé que Venezuela cuenta con ustedes. Lo ha dicho Nicolás Maduro en el aniversario número 105 de la aviación militar bolivariana, y lo que ha indicado lo han escuchado, no listos, imperturbables para defender Venezuela, mientras Donald Trump indica que ya la lucha contra el narcotráfico en Venezuela está enfocada ahora por tierra. ¿Qué es lo que ocurre entre los integrantes del Comando Sur? Que les contábamos además que han tenido que pasar entre ellos juntos Thanksgiving porque tienen suspendidos los permisos. Llegó, como lo había anunciado, ¿no?, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que los visitó, ha tenido esta cena con ellos, ha realizado el recorrido en el Día de Acción de Gracias y esto lo ha hecho a bordo del Gerald Ford, que es el mayor portaaviones que tiene Estados Unidos desplegado en el Caribe. Ahí lo tienen ustedes a Pete Hegseth realizando además este mensaje que les envía a todos los integrantes de la Armada estadounidense, del Comando Sur desplegados en el Caribe para la lucha contra el narcotráfico, y él en este comedor, ¿no?, donde se le ve además sirviendo la cena en el Día de Acción de Gracias, lo que ha hecho es también enviarles un mensaje de agradecimiento a los militares que se mantienen atentos en medio de la tensión que hay y la lucha y la guerra contra el narcotráfico. Está él y su esposa, ayer les transmitíamos el mensaje que enviaron hacia los integrantes del Comando Sur, donde anunciaban que los iban a visitar, donde anunciaba que iban a pasar este momento juntos, y ahí está ya la llegada del secretario de Guerra y el mensaje importante que les envía en el Día de Acción de Gracias. Y mientras continúan firmes por el lado del sur, teniendo además, recordemos, el apoyo de República Dominicana también, donde se le ha cedido incluso a Estados Unidos para que puedan realizar las prácticas, ¿qué es lo que ocurre con Nicolás Maduro? Él al parecer ha realizado su propia encuesta y ahora indica que el 82% de venezolanos, señala él, están dispuestos a defender su patria sagrada con armas. ¿De dónde salió la encuesta? ¿Cuál es la fuente? No lo sabemos, pero es lo que viene enfatizando. Vamos a escuchar.
y números gigantescos, nunca antes vistos, del 82% de los venezolanos y venezolanas dicen que están dispuestos a defender su patria sagrada con las armas en las manos. Es resultado de una coyuntura histórica intensa. Ese número de las encuestas no es estadística. Para nosotros es un mandato histórico: defender la patria y garantizar la victoria, siempre la victoria de la independencia y la paz. Bueno, ahí está la frase que dice Nicolás Maduro refiriéndose a encuestas que además no menciona la fuente, no menciona quién realizó esa encuesta que arroja que el 82% de venezolanos, según Nicolás Maduro, están dispuestos a con armas defender su tierra, porque lo que les presentábamos además en la edición de ayer sí es contundente y la fuente también, ¿no? De DC Internacional, que señala todo lo contrario. ¿Y qué es lo que indicaba la encuesta, por ejemplo, que les presentábamos? Es que el 90.89% considera que el gobierno de Venezuela sí es una organización narcoterrorista, ¿no? Lo que también señalaba esta encuesta, que Nicolás Maduro evidentemente no quiere reconocer, es que apoyan, ¿no?, las acciones que llevan adelante Estados Unidos y Donald Trump sobre Venezuela, donde ahí arrojan el sí un 89.09%. Lo que también Nicolás Maduro no quiere reconocer es que cuando se le consulta a las personas, ¿usted cree que en Venezuela habrá una guerra civil si a Maduro y el chavismo lo sacan del poder? ¿Qué es lo que está diciendo Nicolás Maduro? Que el 82% sí saldría a protestar. Bueno, aquí el 93.69% indican que no habría ninguna guerra civil si es que sacan del poder a Nicolás Maduro y al chavismo, lo que evidentemente en este caso Nicolás Maduro no está reconociendo, y él cree que esta encuesta que él está publicando, que no dice quién la ha realizado, es en realidad lo que sienten los venezolanos. Ha salido a afirmar que nadie se va a meter porque todos los venezolanos saldrían juntos a defenderlo, en este caso al régimen que viene teniendo y que viene imponiendo en Venezuela hace más de 20 años. Bien, y como siempre tenemos el análisis de los expertos aquí en Radar 24 y vamos a hablar evidentemente de lo que significa que Donald Trump haya indicado que ya van a ingresar por tierra en la lucha contra el narcotráfico. Tenemos hoy como invitado a Phil Goodson, que es analista senior de International Crisis Group. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y lo primero es su reacción, ¿no?, a esta declaración que ha dado Donald Trump, la respuesta a esta pregunta, que ahora van a ir por tierra, y señala además que la tierra es más fácil para ir a atacar el narcotráfico. Lo escuchamos. Sí, de acuerdo. Bueno, como siempre hay que analizar muy con pinzas, ¿no? Cada una de estas declaraciones, porque no siempre lo que dice es lo que es exactamente, ¿no? En realidad yo lo que interpreto, primero que nada, yo creo que es evidente que desde hace varias semanas el presidente Trump está diciendo que van a ir tras los narcotraficantes por tierra, no solamente por mar. Pero eso no quiere decir necesariamente, según mi lectura, que esta declaración significa el comienzo de operaciones dentro de Venezuela. Podría ser, pero también podría ser que no. Y a veces vemos anuncios que luego no se concretan, ¿no? Yo creo que cuando dice que es más fácil, no estoy muy seguro que sea cierto, ¿no? Es más fácil en el sentido de que quizás encontrar una pequeña lancha en alta mar es complicado, y los objetivos en tierra pueden ser objetivos fijos, pero la verdad que no le entiendo muy bien lo que quiere decir con eso.
Ujú. Ahora, lo que se informa también el día de hoy es que el Servicio de Inteligencia Bolivariano, es decir, que opera en Venezuela, están prácticamente vigilando, ¿no? Teniendo monitoreados en todo momento a los familiares de los que han sido las personas que iban en las narcolanchas y que terminaron siendo finalmente eliminadas por Estados Unidos, por el Comando Sur, el despliegue que tiene en el Caribe. ¿Cuál sería el objetivo de esta vigilancia? En el fondo yo creo que lo que quiere el gobierno es controlar la narrativa. Buena parte de esta guerra hasta ahora, digamos, un poco falsa, una guerra de mentira contra Venezuela o contra lo que llaman en Estados Unidos los carteles del narcoterrorismo. Uh-huh. Esto es una guerra de propaganda, es una guerra de declaraciones. En Estados Unidos, en la administración Trump, insisten en que Maduro es el jefe de este llamado Cártel de los Soles, que él es el que dirige el narcotráfico hacia Estados Unidos con intenciones, digamos, políticas, no solo monetarias. La verdad está más o menos entre los dos polos. O sea, Maduro evidentemente lo niega, pero también es cierto que hay narcotráfico en Venezuela y que los militares venezolanos, o algunos de ellos, están involucrados en eso. Lo que quiere el gobierno con esta vigilancia es que yo creo que quiere evitar que los familiares de los muertos, por ejemplo, suelten algo que podría vincular al gobierno o a ciertos oficiales de la Fuerza Armada con el narcotráfico. Quieren infundir miedo para que nadie hable. Uh-huh. Para evitar de repente que den información. Y ha mencionado además usted también en otras entrevistas, ¿no?, la posición que tiene sobre el Cártel de los Soles, y le vuelvo a preguntar eso, ¿no? ¿Existe realmente el Cártel de los Soles en Venezuela? No hay ninguna organización que se llame Cártel de los Soles. Es una mera etiqueta que se viene usando desde hace décadas, o sea, desde incluso antes de que llegara Hugo Chávez al poder en el 99, para referirse a la participación de alguna manera de autos oficiales de la Fuerza Armada con el narcotráfico, principalmente en el sentido de que reciben dinero por no vigilar, por mirar hacia otro lado, por permitir el tránsito de drogas a través del territorio. No son, por lo general, ellos no son los narcotraficantes como tales, son simplemente facilitadores, por decirlo así. El Cartel de los Soles es una ficción en el sentido de que no hay ninguna organización de ese nombre. O sea, no considera al régimen de Nicolás Maduro un narcoestado como lo ha calificado Estados Unidos. No, este no es un narcoestado. Podría calificarse quizás como un petroestado, pero eso no quiere decir que no haya, como digo, o sea, que no haya funcionarios tanto militares como civiles con vínculos con el narcotráfico, pero Venezuela como tal no es un narcoestado y mucho menos un estado narcoterrorista, digamos, porque aquí no hay, digamos, hasta donde se pueda percibir, no hay ninguna intención de lanzar ataques terroristas a Estados Unidos desde Venezuela. Claro, lo ha calificado así, ¿no? De acuerdo además a la información que se da también por parte del propio secretario de Estado, debido a la gran cantidad de muertes que vienen causando producto de la droga que envían, de acuerdo nuevamente al argumento que tiene Estados Unidos, desde Venezuela a Estados Unidos, como por ejemplo el fentanilo, que hemos visto lo mortal que es, ¿no? Si el Cártel de los Soles no existe, ¿por qué considera que Estados Unidos sigue con este argumento? Bueno, es un argumento muy útil en el sentido de que si se acepta que Maduro y el gobierno de Maduro son narcoterroristas, entonces de alguna manera se justifica la aplicación de las leyes, por ejemplo, que se aprobaron después de los ataques del 2001 a Estados Unidos, a las Torres Gemelas. Se puede justificar o por lo menos buscar un pretexto para atacar a Venezuela, con la intención de fondo evidentemente es sacar a Maduro del poder o acabar con el chavismo en el gobierno. La situación legal es mucho más confusa, o sea, no está nada claro para mí que
aún en el caso de que se aceptara esta designación de organización terrorista que le aplican al gobierno de Venezuela. No estoy seguro que eso de por sí justificaría un ataque militar en territorio venezolano, pero ese es un asunto para los abogados. Y a su criterio, entonces, ¿cómo es que se financia el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Porque lo que identifica a Estados Unidos es que evidentemente tiene todo el tema del narcotráfico y por eso es que continúa tantos años en el poder y por ello también es que tienen toda esta capacidad para silenciar, reprimir incluso a gran cantidad de ciudadanos venezolanos que por solo estar en contra de ellos terminan deteniéndolos y muchos de ellos incluso han tenido que salir de su país. Sí, bueno, el narcotráfico como tal ciertamente le sirve al gobierno de Maduro en el sentido de que si un militar está obteniendo dinero del narcotráfico y le permiten hacer eso a cambio de su lealtad al gobierno de Maduro, eso le mantiene, o sea, ayuda a mantener a Maduro en el poder. Maduro se mantiene en el poder no por su popularidad o por los votos de los venezolanos, sino por el apoyo de los militares. Pero el dinero de quién? Bueno, el dinero del gobierno proviene, como digo, fundamentalmente de la industria petrolera, que si bien es cierto que está muy deteriorada. Exacto, están deteriorados, ha caído incluso en estos últimos tiempos, ¿no? Más del 20% pese a ser uno de los países más ricos en petróleo y se encuentran también prácticamente aislados comerciales, hablando del tema comercial. Entonces, ¿cómo se mantiene un régimen de esta manera por más de 20 años? Bueno, parte de eso se explica por los negocios ilícitos, pero no es solamente el narcotráfico. Fundamentalmente en lo que se refiere a dinero que termina en las arcas del gobierno. O sea, sí es un estado entonces, porque nos dice no solamente el narcotráfico. Es un estado que tiene diferentes fuentes. Obviamente es un estado, entre otras cosas, sancionado. Entonces eso obliga al gobierno de Maduro a buscar formas de intercambio comercial que evadan las sanciones y que en muchos casos siguen las rutas de bienes ilícitos. Yo lo que le iba a mencionar es el caso del oro. En la medida que la industria del petróleo ha decaído en Venezuela, el gobierno ha ido abriendo de una manera muy caótica y muy dañina al medio ambiente sus minas de oro en el sureste del país. Y de eso también se mantiene el gobierno de Maduro. Pero hay otros negocios de contrabando y, por supuesto, el petróleo que no pasa por, digamos, los canales del comercio formal es parte de la respuesta. Y teniendo todo este panorama, además internacional, que continúa con la presión de Estados Unidos y ahora la declaratoria del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, ¿considera usted que los días en el poder de Nicolás Maduro están contados o todo se trataría de una guerra psicológica? Yo tiendo a pensar que lo que hemos visto desde agosto, cuando zarparon los primeros buques navales de Estados Unidos hacia el Caribe, hacia el sur del Caribe, lo que hemos visto principalmente es una guerra psicológica. La idea es convencer a Maduro y a los militares venezolanos que efectivamente, si no actúan para sacarlo, en el caso de Maduro, para irse del país, o a los militares, o de los militares sacarlo del poder. Si no hacen eso, entonces sí Estados Unidos va a invadir. Yo creo que Estados Unidos no va a invadir. Es posible que veamos algunos bombardeos, lanzamiento de algunos misiles. Yo tiendo a pensar también que incluso en ese caso, cuando uno lo ve desde el punto de vista de Maduro y su gobierno, siguen estando más seguros, más a salvo aquí dentro de Venezuela que en cualquier otra parte del país. Es muy difícil que se les ofrezca garantías muy sólidas, dado el hecho de que, por ejemplo, Maduro mismo y otros también no están solamente buscados por narcotráfico, sino que enfrentan la posibilidad de en algún momento la emisión de una
orden de captura de parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Que es lo que hay además también, ¿no? en Nueva York, donde también se exige su captura por denuncias que hay de secuestro y tortura, donde están pidiendo no solo a Nicolás Maduro, sino también al número 2 del régimen, Diosdado Cabello. Muchísimas gracias, señor Phil Cookson, por encontrarse aquí con nosotros en Radar 24 y darnos su perspectiva, además también su opinión sobre la existencia del cártel de los soles, que, como lo hemos venido reiterando e informando aquí en Radar 24, lo que ha hecho Estados Unidos es calificarlo ahora como organización terrorista extranjera. Y esto indican además muchos analistas que le permite o le da el marco legal para intervenir en lugares que consideren precisamente parte del narcotráfico. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y así como Diosdado Cabello ayer, por ejemplo, contaba que el aeropuerto de Maiquetía está funcionando de manera normal, hoy lo que tenemos es que Nicolás Maduro ha hecho también lo mismo. Ha salido a realizar un recorrido, en este caso por las calles de Caracas, y en el video que vamos a ver a continuación lo van a ver acompañado del político dominicano Miguel Mejía, a quien llaman Miguelón, y él relatando que todo viene marchando con normalidad en Caracas y que además el panorama está bastante tranquilo. Vamos a escucharlo para comentarlo. El Miguelón en Caracas, Venezuela, 26 de noviembre. Presidente. 6:45, ya oscureciendo, nublada la ciudad, Miguelón. Presidente, hay muchos estudiantes dominicanos que prefieren venir aquí a hacer posgrado por la calidad del servicio médico. ¿Verdad? Usted citó en su estadística ahora que salimos de la inauguración, del hospital. ¿Sí, tómate un café ahí, en la panadería? Sigue, te estoy saboteando. Entonces, usted citó que recientemente se graduaron 32 dominicanos. Ellos prefieren aquí y se sienten muy agradecidos por la calidad del servicio que reciben en el posgrado aquí en Venezuela. Mucha calidad. Mucha calidad y se sienten muy a gusto. Yo creo que debemos ampliar, presidente, ese programa. Es un programa, ¿verdad? Es un programa más allá. De posgrado. Sí, más allá de la posición que pueda tener el gobernante de turno. Yo creo que hay un compromiso con el pueblo y con lo más sano del pueblo, sobre todo lo que tiene que ver con salud, presidente. Sí, eso es vital. Bueno, dile a los dominicanos, a los profesionales de salud, que las puertas de nuestros hospitales universitarios están abiertas para estudiar anestesiología, pediatría, cardiología, todo lo que haga falta. Ahí está lo que dice, ¿no? Nicolás Maduro, hablando además bastante contento con el llamado Miguelón, como él lo dice, en una forma amistosa, donde le piden, ¿no?, que sigan estos convenios, estos intercambios en el estudio de medicina, y Nicolás Maduro aprovecha el video para decir de que todo va marchando con normalidad en Caracas, ante la tensión que evidentemente hay por el despliegue de Estados Unidos y estos días que se vuelven claves a raíz de la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, quien sí ha hablado fuerte, ha amenazado incluso a Estados Unidos y ha llamado prácticamente caníbales a los venezolanos, diciendo de que si ingresa alguien a territorio venezolano se los van a comer vivos. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello. Nuestros pueblos originarios decían que eran caníbales. Créanse eso, porque nos los vamos a comer vivos. Porque el que ose poner un pie en Venezuela se va a enfrentar a la furia de un pueblo que no se ha rendido nunca en más de 500 años. Y no lo decimos por arrogancia, lo decimos por convicción. Lo hemos dicho muchas veces. Probablemente sea fácil entrar. El problema va a ser salir. No digan que la cosa se... No, es que eso es una guerra de esta forma. No, aquí no hay reglas. Una vez que alguien ponga un pie en Venezuela. Y nuestro pueblo tiene la conciencia para seguir adelante y nosotros sabemos que tenemos la razón. Prácticamente respondiéndole a Donald Trump, que ha dicho que por tierra es más fácil, ¿no? Y él dice, probablemente sea fácil entrar, es lo que dice Diosdado Cabello, pero nos los vamos a comer vivos, lanzando nuevamente otra amenaza
en este caso contra el despliegue que viene ejecutando Estados Unidos en el sur del Caribe. No es lo único que se ha registrado, porque desde Venezuela, además en información internacional, lo que replica es las labores que está cumpliendo el Servicio de Inteligencia Bolivariano. Lo último que se viene informando es que están monitoreando, teniendo prácticamente vigilados a los familiares de las personas que iban en las narcolanchas y terminaron siendo ejecutadas en los ataques que ha hecho Estados Unidos a las narcolanchas que detectaban en el mar del Caribe. Lo que se señala en una de las publicaciones que se ha registrado es que este personal de inteligencia bolivariano tienen amenazados incluso a los familiares de los hombres que iban a bordo de estas embarcaciones, donde Estados Unidos indicaba que están llevando droga y que por eso terminaban atacándolas, y que tienen en todo momento indicándoles de que no den mayor información, que ese es el mensaje que se estaría enviando, y las acciones de vigilancia continúan. Lo que se informa también es que los tienen monitoreados, no solo a ellos, sino a todos los integrantes de las familias, para evitar de esta manera que indican se dé algún tipo de información, más aún cuando ya se califica de narcoestado al gobierno de Nicolás Maduro, al régimen de Nicolás Maduro. El encargo se lo han dado al Servicio Bolivariano de Inteligencia y el reporte indica que acosan, que vigilan a las familias de los venezolanos que iban en estas embarcaciones. ¿Qué consideran ustedes? ¿Para qué está realizando esta vigilancia, este monitoreo, esta persecución en algunos casos de estas familias que tienen todas en común que han perdido a uno de sus integrantes por ir a bordo de estas narcolanchas? Todo apuntaría a que quieren evitar que se filtre algún tipo de información, que sepan los integrantes de estas familias. Y seguimos con más información, por supuesto, porque hay que hablar también de lo que viene revelando María Corina Machado en las entrevistas que viene dando, ¿no? El principal rostro de la oposición, además la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Ella ha enviado nuevamente un mensaje hacia el dictador Nicolás Maduro, aprovechando además la pregunta que le hacen sobre él. Ella ha tenido esta entrevista en Infobae y lo que indica que es que ya se le acabó el tiempo a Nicolás Maduro. Vamos a escucharla. Algo a Maduro, ¿qué le dirías? Ya se lo dije, por esta vía y por muchas otras. El tiempo se les acabó. Se les acabó. Entiéndanlo, asúmanlo y por su propio bien faciliten que este proceso avance. Faciliten que este proceso avance, es lo que dice María Corina Machado, nuevamente evidenciando la frase de un proceso de transición, que lo que ya ellos mismos han informado es que lo tienen todo al detalle, que tienen incluso ya la información detallada, precisada de cómo se ejecutaría este proceso de transición en las primeras 100 horas cuando Nicolás Maduro salga del poder. Ayer conversábamos aquí en Radar 24 acerca de la llamada telefónica que se habría registrado con Donald Trump y de los últimos mensajes que está dando Nicolás Maduro cuando se encuentra él dando sus discursos en los eventos en los cuales viene participando, hablando ya ahora de quedarse hasta la muerte en Venezuela, porque eso es lo que implica prácticamente diciendo que se va a inmolar por Venezuela. Bueno, lo que le piden los opositores y lo que le dicen los rostros de oposición es que el tiempo ya se le ha acabado, porque señalan ellos también que ya están iniciando incluso negociaciones con importantes financieras para reactivar también económicamente a Venezuela. Amigos, el tiempo se nos ha acabado. Gracias como siempre por acompañarnos aquí en Radar 24. Y la pregunta de hoy, que siempre les dejamos para que participen comentando y enviándonos sus opiniones, es acerca de la frase que ha dado el presidente Donald Trump acerca de la incursión o del operativo que ya iniciarían muy pronto, ha dicho, por tierra para acabar con el narcotráfico en Venezuela. Lo que ha indicado además Donald Trump es que, como ya prácticamente tienen controlado el tema del tráfico, del narcotráfico por mar, ahora van a ingresar por tierra y que esto va a ser mucho más fácil. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo se concretaría? Hablando además que algunos expertos ya han señalado que hay bases militares en Venezuela que se han convertido
envases del narcotráfico. Se comenzaría por ahí, de acuerdo a los planes que tiene Estados Unidos. Participe siempre con sus opiniones y los invitamos además a suscribirse al canal de YouTube del Diario Gestión, activar la campanita para siempre estar conectados y que además tengan la información y el análisis. Los invitamos también a compartir el contenido y a seguir conectándose con Radar 24. Nos vemos en la próxima edición. Chao.